Vamos a tomarlo de ese testimonio. Ahora sí estamos en vivo. Gloria al Señor. ¿Me escuchan entonces? Sí, pastor. Ok, gloria al Señor. Bueno, lo cierto es que esta niña quería bautizarse. Su papá se estaba oponiendo. Y luego sus hermanos se estaban oponiendo, diciéndole, no, tú tienes que esperar a que tú seas más grande para tú bautizarte. Pero ella estaba, ella insistía y decía, no, yo quiero bautizarme, esta es mi decisión. Y yo me voy a bautizar en el nombre de Jesús. Y fue y se bautizó en la iglesia. Eso fue una lucha tremenda. Pero la niña se bautizó. Ahora, imagínense en eso. Y eso es una criatura de 13 años de edad. Entonces el Señor llama a los suyos desde temprano. Amén, gloria al Señor. Muchos de nosotros después de viejos hemos podido tener este privilegio de ser bautizados y de creer en el Señor. Pero el Señor, hay muchos de creyentes que el Señor lo ha llamado de temprana edad. Bendecimos el nombre del Señor. Leemos nosotros en Romanos 6, del 3 al 4. Dice, ¿no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria al Señor. Y si leemos en 1 Corintios 12 al 3, versículo 3, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bendecimos el nombre del Señor. Así que todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios y ha recibido el Espíritu en su corazón, tiene la necesidad y es necesario que se bautice. El bautismo no te salva, pero el bautismo está declarando que tú públicamente eres de Cristo y tú has recibido una transformación interior y tú eres pertenencia de Él. Bendecimos el nombre del Señor. Y es por eso tan importante que nosotros reconozcamos que el bautismo nosotros lo hacemos obviamente porque nosotros queremos seguir los pasos del Señor. Y si el Señor, quien es Dios, Él mismo se puso a los pies de Juan el Bautista para ser bautizado por Él en el agua, ¿cuánto más nosotros? Muchos declararían, bueno, pero esto fue antes de Él ir a la muerte, a la cruz del Calvario. Ya después de la cruz no es necesario que la persona se bautice, no. Porque después de la cruz nosotros vemos que los discípulos cuando predicaban el Evangelio, todos los creyentes que recibían a Cristo en su corazón eran bautizados en las aguas. Y muchos de ellos hablaban en lengua, recibían el bautismo del Espíritu Santo, eran sumergidos en la presencia del Señor. Cuando nosotros nos bautizamos, hay una bendición que fluye en la iglesia cada vez que se hace este acto. Y aquellos que van preparados con su corazón pueden recibir de parte de Dios dones. Pueden recibir, claro que sí. Pueden ser bautizados en lengua. Pueden recibir algo glorioso de parte de Dios. Pues ese es el día de uno. Ese es como una celebración. Bendecimos el nombre del Señor. Yo les cuento que cuando yo cuando yo me bauticé en la iglesia de Juan 3:16 de Corona Queens, bajo un pastor chileno que se llamaba Hernán Taucán, yo me bauticé porque yo cogí la clase del bautismo y todo, y yo estaba buscando del Señor, pero todavía tenía como, no contrato, pero tenía como una responsabilidad con la música, con una persona con la cual yo tocaba en el mundo, y yo no quería dejar de tocar con ellos, porque no les quería hacer daño a ellos. Ellos tenían el mismo día que yo me bauticé, que era el Día de los Padres. Yo me bauticé y todo y recibí una tremenda bendición de parte de Dios, pero fíjense en esto. Yo le dije al pastor, yo tengo un compromiso el Día de los Padres este domingo y yo tengo que ir a tocar. Dice, bueno, usted haga lo que usted quiera hacer, vaya y hágalo. Ya Dios se va a encargar de usted. Él se molestó y yo lo entiendo. Ahora, el hecho es mire, cuando yo fui a la discoteca para tocar, en el lugar donde yo fui no apareció nadie. Nadie apareció. Eran las 12 de la noche y todo el mundo esperando que llegara la primera persona que se siente para nosotros empezar la fiesta. Y no llegó nadie. Y la fiesta fue cancelada. En ese mismo momento yo le dije al muchacho con el que yo tocaba, mira, yo voy a salirme de tu banda, porque si tú quieres tocar, es necesario que yo salga de tu banda ya. Ya Dios me está llamando y yo tengo que dejar esto. Entonces me quedó a mí como testimonio. Y le debo saber que Dios
Cuando el Señor le estaba frente al templo, que él estaba frente al templo, él dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos pensaban que él estaba hablando del templo que fue construido en prácticamente 46 años. Pero él decía esto, pero él estaba hablando de su propio cuerpo, de que él iba a morir y iba a resucitar al tercer día. Ahora el templo somos nosotros. El templo, nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene que presentar delante de Dios sacrificio de alabanza. Debe de buscar su rostro, debe de buscar su presencia. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Por qué debemos nosotros bautizarnos? ¿Ok? Nosotros sabemos que Jesús enseñaba y bautizaba, según Juan 3, 22 al 26. Pero un poco después, él delegó la responsabilidad de bautizar a sus discípulos. Pero ¿por qué se bautizaban los seguidores de Jesucristo? Sencillamente porque en la Sagrada Escritura leemos que el bautismo es el deseo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para cada creyente. Bendecimos el nombre del Señor. En Mateo 28, 19 expresan un mandamiento para ti y para mí. Cristo mismo desea y espera que cada cristiano busque ser bautizado. El Señor Jesucristo no deja lugar para que un creyente que ha experimentado ya el nuevo nacimiento no se bautice. Si eres cristiano y no te ha hecho bautizar, tu situación no es normal. Todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón queremos bautizarnos. Bendecimos el nombre del Señor. Y es lo que nosotros leemos aquí con referente a nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que entonces vino Jesús de Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él, mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Jesús le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Nosotros no podemos quitar ese texto bíblico. Vemos nosotros al Trino Dios ahí en su manifestación, las 3 personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y obviamente nosotros sabemos que si esto no fuera necesario, entonces ¿por qué los 3 testificar y confirmar esto? Vemos el Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Jesucristo. Vemos al Padre Celestial también diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Obviamente en su humanidad el Señor tenía que cumplir con cada requisito. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros leemos en Juan capítulo 4 del 1 al 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. El Señor parece que al principio de su ministerio bautizaba, pero ya luego le delegó la responsabilidad a los discípulos para ellos bautizar. Y nosotros vemos que después de su muerte, muchos de los que recibían a Cristo en su corazón venían y eran bautizados en las aguas. Ellos recibían el Espíritu Santo y hablaban en lengua. Bendecimos el nombre del Señor. Hoy en día nosotros no vemos tales cosas. No se hace mucho énfasis ya como en el hablar en lengua, en el bautismo del Espíritu Santo. Pero nosotros debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Obviamente una persona que no habla lengua no se le puede decir que no ha recibido el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, el dote de hablar en lengua es uno de los dones del Espíritu Santo. Pero si hay personas que al recibir a Cristo en su corazón, en los tiempos de la iglesia primitiva, cuando ellos recibían al Señor, todos los ejemplos que vemos, todos hablaban en lengua. Y eran llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Obviamente se cumple lo que dijo Juan el Bautista. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Señor le dijo a ellos, no se vayan de Jerusalén, sino esperen hasta que descienda sobre vosotros la promesa, el Espíritu de Dios, el cual lo va a llenar del poder, lo va a capacitar, le va a dar la autoridad que van a necesitar para testificar de él. Cuando nosotros nos sumergimos en el agua
y hacemos este acto simbólico, nosotros vemos que Dios se agrada de eso. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros mismos nos vamos a sentir bien por el hecho de que nosotros estamos cumpliendo con lo que dice la Biblia. Nosotros no podemos tener nuestra propia forma de hacer las cosas. Así es, este es el cuaderno bíblico, relata que todos venían, entraban en las aguas para ser bautizados. Entonces, los apóstoles, los primeros creyentes, tomaron muy en serio estas instrucciones del Señor Jesucristo. Ellos predicaban la palabra de Dios y los que recibieron su palabra fueron bautizados. Más adelante nosotros lo vemos en Hechos 8, 35 al 36. Leemos que Felipe le explicó el evangelio de Jesús al etíope que volvía de Jerusalén. Al terminar de hablar Felipe, el etíope le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué hizo el etíope tal pregunta? Tenemos que concluir que la enseñanza sobre el bautismo formaba parte del evangelio de Jesús. ¿Se dan cuenta? Es decir, si no predicamos, promovemos y practicamos el bautismo cristiano, nuestro mensaje es incompleto. Si miramos los ejemplos que encontramos en el libro de los Hechos, vemos sin excepción que el nuevo creyente se bautizaba tan pronto como podía después de su conversión. Concluimos entonces que el bautismo es la clara voluntad del Señor Jesucristo para todo cristiano. ¿Se dan cuenta? Es por eso tan importante que nosotros sigamos el ejemplo de la Biblia. La Biblia es nuestro manual. La Biblia es nuestro libro de enseñanza. Bendecimos el nombre del Señor. Y no debemos dejarnos de llevar de toda filosofía hueca o estas instrucciones que estamos nosotros viendo en las redes sociales, que verdaderamente en su gran mayoría se han alejado del cuaderno bíblico. Ya nosotros tenemos de por sí el mundo actual que se mofa y se burla del cristianismo abiertamente. Hacen burla y hacen una mofa. No solamente del arco iris, sino también de lo que en cierta forma representa la Santa Cena o la Última Cena, que son, es un cuadro, sabemos, pero son cosas que lo hacen públicamente con el hecho de ellos querer mofarse y burlarse del Señor. Pero el Señor nadie se puede burlar. Llegará un tiempo en donde el Señor juzgará los corazones y pondrá a todo el mundo en balanza. ¿Se dan cuenta? Nosotros queremos escuchar de parte de Dios que el Señor diga: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Sabemos nosotros, y lo vuelvo y lo repito, que el agua no te salva. Lo que te salva es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es lo que nos limpia a nosotros de todo pecado y de toda iniquidad. La sangre de Cristo es lo que nos reconcilia para con Dios. Pero el bautismo, obviamente, nosotros sabemos que es parte del evangelio. Los discípulos lo practicaron, la iglesia primitiva lo practicó, todas las iglesias en su gran totalidad desde su comienzo, cuando no estaban tan corrompidas como lo están hoy en día, practicaban en una forma seria lo que es el bautismo en agua. Bendecimos el nombre del Señor. Leemos nosotros en Hechos 2, 41 al 42. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Evangelio 101, principio de la iglesia cuando está formada, cuando se empieza a formarse la iglesia. Nosotros leemos en Marcos 3, 10 al 12. Y ya también, oigan lo que dice el evangelista Marcos, dice: ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, hablando de Juan, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era,
recogerá su trigo en el granero, quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Se dan cuenta? Entonces que el bautismo en agua, cuando tú lo lees en el contexto bajo el cual se dice esta palabra, es como un fruto digno que demuestra nuestro arrepentimiento y nuestro serio compromiso en cuanto al seguir al Señor. Estamos cumpliendo con toda justicia, estamos tratando de agradarle a Dios. Obviamente sabemos que Él a través de su sangre ya nos ha impuesto su justicia a nosotros. Él no ve justo a nosotros, pero nosotros debemos de seguir los pasos del Maestro. Nosotros no queremos imitar al hombre, vamos a ser sinceros. ¿Qué hombre vamos nosotros a imitar hoy en día cuando el hombre en su totalidad, en su gran mayoría, han flaqueado y han caído? El Señor fue puesto a prueba. Dice la Biblia en cuanto al Señor que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la principal piedra del ángulo. O sea, que Jesucristo es nuestra roca, Él es nuestro fundamento. Nosotros nos dejamos llevar por el fundamento que pusieron los apóstoles, los discípulos y obviamente el fundamento que ha puesto el Señor. El bautismo, escuchen esto, en cierta forma demuestra lo serio que estamos en nuestro compromiso con Dios. Cuando se hace con un corazón sincero y una conciencia que anhela su vida. Queremos una vida del Señor. Queremos un serio compromiso con Él. Entonces nosotros nos bautizamos y le dejamos saber al mundo que somos del Señor. Y no me avergüenzo del Evangelio. En el bautismo hay una gran bendición. Hay una gran bendición. Y debemos de nosotros procurar ser llenos del Espíritu Santo. Ser bautizado en fuego. ¿Se dan cuenta? Obviamente el bautismo en agua podríamos decir que es un principio, pero el Señor a veces nos sigue estos formatos. Hay personas que han recibido el hablar en lengua, han sido bautizados en el Espíritu Santo de Dios, han sido tan llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios y ellos ni siquiera han ido a las aguas. Pero si nosotros debemos de anhelar ir a las aguas, así como el Señor, para que se cumpla toda verdad, ¿no? Toda justicia, para que se sepa que nosotros somos pertenencia de Dios. Y obviamente esto es algo que la iglesia primitiva ha practicado y la iglesia en sus primeros comienzos siempre lo ha practicado. Hoy en día hay muchas iglesias que todavía lo hacen. Hay otras que obviamente dicen que no necesitamos el bautismo, no necesitamos ir a las aguas. Otros cogen una botella de agua y te la echan en la cabeza. ¿Y qué es eso? Yo no sé cuál es el propósito de todo esto. Otros empiezan a enseñar la Biblia y ni siquiera tienen una Biblia. Ellos conocen más Biblia que la Biblia misma. El entendimiento y la sabiduría que ellos pues declaran tener es superior al Espíritu Santo. Pero obviamente nosotros respetamos las Escrituras. Debemos de llevarnos de lo que ella dice y declara. Nosotros no debemos ser tan soberbios. Y por ejemplo en el libro de Ezequiel, que Ezequiel declara sobre el rey de Tiro en el capítulo 8, y le dice al rey de Tiro, obviamente que esta palabra se ha usado para la caída del diablo, ¿no? Obviamente porque el diablo se llenó de soberbia, su sabiduría, sus contrataciones, tenía mucha sabiduría, mucho entendimiento, y el mismo Ezequiel, creo que en ese capítulo, le declara al rey de Tiro, que el rey de Tiro por su comercialismo y por sus contrataciones que hacía, Tiro era bien rica, una ciudad rica comercialmente. Tiro y Sidón, siempre se habla de esa área. Ahora fíjense, cuando él declara esto, Ezequiel le dice al rey de Tiro, tú eres más sabio que Daniel. ¿Se dan cuenta? Y lo dice en una forma irónica. O sea, nosotros no debemos dejarnos llenar de una sabiduría y una levadura farisaica, o creernos que solamente con el mero conocimiento nuestro nosotros ya estamos estamos justificados por nuestra sabiduría y nuestro conocimiento. No, lo que nos justifica a nosotros es la sangre de Cristo. La humildad de reconocer en una fe sincera, en una fe sencilla, como niños. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios, que se acerque como un niño, con esa inocencia.
Bendecimos el nombre del Señor de que hacemos esto con nuestra fe puesta en el Señor. ¿Se dan cuenta? Si nosotros leemos 2 de Corintios 5, 16 al 17, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y obviamente todas las cosas no van a pasar de la noche a la mañana. Somos nuevas criaturas, hemos recibido el Espíritu Santo, quien nos ayuda en el proceso de la regeneración, pero nosotros debemos de buscar continuamente la llenura del Señor. Si nosotros no buscamos la presencia de Dios a diario, hay uno que quiere también llenarnos. Obviamente tenemos una naturaleza divina, en el sentido de que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Pero también tenemos la antigua naturaleza del hombre viejo. Si nosotros no llenamos una de esta naturaleza más que la otra, hay una que va a tomar control. Y es por eso que es tan importante que nosotros tratemos, mientras nosotros podamos, de seguir el camino del Señor, seguirlo y buscar su llenura, buscar su presencia a diario. A diario. Esto no es de que no, que ya, bueno, lo voy a buscar en tal día. Porque nosotros tenemos por costumbre a veces a buscar más de Dios como en ciertos días que en otros. Pero lo cierto es que debemos de buscar de Dios con la misma magnitud y con el mismo énfasis en cualquier otro día. En el día cuando el Espíritu Santo de Dios te inquieta a orar en tarde de la noche y no puedes dormir. Y tú peleando por dormir. Y el Señor lo que quiere es que tú te levantes a orar, leas la Biblia y te llenes de su presencia. Y nosotros insistimos en querer descansar, en querer dormir. Porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer esta otra cosa. Pero cuando no lo hacemos, a veces estamos más agotados que si nos hubiésemos levantado, hubiésemos orado, nos hubiésemos llenado de la presencia del Señor. Y nuestro día va un poco más fácil que cuando nosotros insistimos en descansar físicamente. Somos espíritu, alma y cuerpo. Hemos recibido nosotros una naturaleza divina de parte del Señor. Y estas son cosas que cada uno de nosotros, y ustedes lo conocen, ustedes no son una iglesia nueva, ¿no? Tienen conocimiento, tienen sabiduría en cuanto a los caminos del Señor. Y yo no le estoy enseñando nada profundo. Pero lo cierto es que cuando nosotros hacemos énfasis en lo que ya nosotros conocemos, esto cobra vida. O sea, que el Evangelio y la vida en Cristo es como una planta. Una planta. Si tú no le echas agua, esa planta se seca. Hay que echarle regularmente agua a nuestro espíritu. ¿Se dan cuenta? Porque el agua cobra vida. El agua da vida. Bendecimos el nombre del Señor. Si ustedes se acuerdan de la enseñanza que hablamos nosotros cuando hemos hablado sobre el tabernáculo. En el tabernáculo estaba el altar del sacrificio, estaba el lavacro o la fuente donde los sacerdotes se lavaban con el agua y hacían estas cosas antes de ellos entrar al lugar santo. Ellos no entraban al lugar santo sin haberse lavado. Obviamente vemos nosotros el agua representando el hecho de que el agua simboliza limpieza. Y con el agua nosotros nos limpiamos. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora debemos de reconocer que el agua no nos va a limpiar el pecado. Lo que nos limpia a nosotros de todo pecado es la sangre de Cristo. No hay nada que puede sustituir la sangre. La sangre está puesta para reconciliación, para limpieza, para que nosotros podamos acercarnos a Dios en plena en confianza para con Él. Y si nosotros vemos en el tabernáculo, Dios se presentó al hombre y Dios se le manifestaba a Moisés, se le manifestaba al sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y luego el sumo sacerdote tenía que hacerle saber al pueblo lo que Dios había dicho. Pero antes el sumo sacerdote entrar, el sumo sacerdote tenía que lavarse con el agua, tenía que hacer un sacrificio con sangre, tenía que quemar incienso en el altar del incienso, y luego él esperar que Dios se manifieste y Dios llamarlo para él poder entrar. Pero todo esto es Dios preparando un camino para él acercarse a nosotros, porque Dios fue quien nos enseñó a nosotros
cómo nosotros debíamos de acercarnos a Él. Porque de nosotros presentarnos como nos dé la gana, eso no sirve. Tenemos que presentarnos como Él quiere que nosotros nos presentemos ante Él, para Él poder recibir nuestra ofrenda. Y Dios fue tan tal que al mismo sumo sacerdote, Dios le dio unas vestimentas específicas. Y nosotros estudiamos esto es un sinnúmero de cosas que Dios le puso a la vestimenta del sumo sacerdote, para que el sumo sacerdote se pueda presentar delante de Él y que el sumo sacerdote no fuese consumido por la presencia de Dios y fuese muerto. Tal que si el sumo sacerdote no estaba bien, podía morir en el mismo lugar santísimo. Fíjense, nosotros observamos en la cruz del Calvario, cuando el Señor fue crucificado, al Señor le clavaron el costado. Lo crucificaron, le clavaron las manos, le clavaron los pies, fluyó sangre de sus manos, sangre de sus pies, pero también de su costado fluyó ¿qué? Fluyó agua y sangre. La Biblia dice que tenemos que nosotros nacer del agua y del Espíritu. Y si vamos a nacer del agua y del Espíritu, eso quiere decir que tenemos que estar mirando a la cruz del Calvario, aquel que derramó sangre y derramó agua. ¿Por qué el Señor derramó agua de su costado? Los científicos pueden buscar por el hecho, motivos, ciertas razones por lo cual de su costado salió agua, pero Dios no hace las cosas solamente por coincidencia. En todo hay un propósito que Dios estaba cumpliendo. El agua es muy importante para nosotros. En este sentido del bautismo, es la voluntad de Dios que nosotros entremos a las aguas. Y entremos a las aguas no dudando en lo que hacemos, y hacerlo un acto de reverencia y no avergonzarnos de Él. Y públicamente, cuando muchos se están avergonzando de Él y están mofando los caminos del Evangelio, nosotros públicamente estamos diciendo: no, nosotros somos de Cristo. Nosotros todavía creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él salva, sana y que Él viene pronto. Seguimos confesando y declarando esto. Nosotros no podemos tambalearnos de nuestra forma de pensar, porque el enemigo está lanzando demasiado dardo a nuestra mente para tratarnos de desenfocarnos de los propósitos de Dios. Hay que ceñirse los lomos con la verdad, ponerse el cinto del Evangelio, y ponerse también la sandalia del Evangelio de la paz, toda la armadura que dio el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, el yelmo de la salvación, cubrirnos con la coraza de justicia, tomar el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es su palabra. ¿Por qué Dios le estaba dando a través del apóstol Pablo una vestimenta de un soldado a una iglesia que está predicando un evangelio de paz, un evangelio de amor? ¿Por qué le dio esta vestimenta? Porque nosotros no estamos luchando contra carne ni sangre. Estamos luchando contra potestades y entidades en las regiones celestes, que a veces hacen acto de presencia en cualquier momento dado. Y nosotros seguimos esto. Bendecimos el nombre del Señor, declarando que Jesucristo es el Señor. El bautismo simbólicamente nos recuerda la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesús, mientras a la vez dramatiza la muerte y sepultura del viejo hombre. ¿Se dan cuenta? Queremos resucitar, queremos ver gloria, pero no queremos morir. Y lo interesante del bautismo es que en el bautismo te hace a ti ese recordatorio, al igual que cuando uno celebra la Santa Cena, que uno hace memoria y uno recuenta el tiempo cuando el Señor iba a ir a la cruz del Calvario para morir por nuestro pecado. Esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos se derramaba. En el bautismo nosotros estamos diciendo: bueno, yo voy a las aguas, ya no vivo yo, vive el Señor. Y cuando uno hace este acto, obviamente, públicamente, y uno mismo en reverencia a cumplir lo que dice la Sagrada Escritura, yo pienso que esto le agrada a Dios de una forma tremenda. Y cuando las personas que están siendo bautizados pueden recibir, yo creo que pueden recibir dones y una bendición gloriosa de parte de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Y a veces, aunque no veamos como una manifestación y que la gente esté hablando lengua y haga un alboroto, lo importante es que tú cumpliste. Y cuando tú cumples, entonces el Espíritu Santo
obviamente te acoge en su regazo en ese sentido, de que tú también, como lo hizo Jesucristo, él puede descender sobre ti, puede descender sobre ti. Y se puede escuchar de parte de Dios la voz que dice: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Bendecimos el nombre del Señor. Por lo tanto, es una bendición el querer el bautizarse y saber que el bautismo no es el final, ¿ok? El bautismo es el comienzo. Y debemos procurar ser llenos con el bautismo del Espíritu Santo, buscar esa llenura de parte de Dios, buscar todas las bendiciones que Dios tiene para con nuestras vidas. Nosotros, esto es individual. Obviamente debemos congregarnos, debemos compartir en la iglesia, responsabilizarnos dentro de la iglesia. Y que Dios pueda usarnos a nosotros, porque ese es el hecho. No podemos ser siempre lo mismo que están llevando la carga. Hay personas que tienen dotes de parte de Dios y por cierto motivo, cierta razón, como que no entran en ese compromiso del servicio a Dios. Hay que rendirse en su totalidad al servicio de Dios. Y si usted está esperando ser perfecta o perfecto para servirle a Dios, usted nunca lo va a hacer. ¿Se dan cuenta? Tenemos que presentarnos delante de Dios y pedirle a Dios que Él nos dé la fortaleza, que nos limpie y nos dé el entendimiento y la sabiduría y la fortaleza para nosotros hacer su voluntad. Ahora, un poquitico hablándole sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Ser bautizado en el Espíritu significa ser lleno del Espíritu. Y nosotros vemos que en Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron bautizados, recibieron el poder, recibieron la promesa de parte de Dios. Muchos de nosotros tenemos esa llenura. Muchos de nosotros estamos buscando agradarle a Dios. Y cuando nosotros decidimos bautizarnos y cumplir con este requisito de parte de Dios, nosotros estamos diciendo: Señor, yo quiero agradarte. Tenemos que buscar de Dios en la forma que dice la Biblia. En la forma que dice la Biblia. Bendecimos el nombre del Eterno. Así que yo espero que me hayan podido entender. Me disculpan por que me fui, el odio se me fue el teléfono cuando le bajé el volumen. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos las gracias por habernos, Señor, permitido presentar esta enseñanza a través de este medio. Te damos, Señor, a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor.